Hola, les damos la bienvenida a este podcast Hablemos de Cannabis, un espacio generado para que terminemos con todos esos mitos y estigmas que están alrededor de la planta del cannabis y sobre todo para que generemos conocimiento alrededor de todo lo que nos podemos encontrar y las oportunidades que esta planta nos brinda en términos de economía y sobre todo de nuevas oportunidades para todos. Nosotros somos Sensa Virtual, la oferta online de Sensa, Centro de Sistemas de Antioquia, en donde podrán encontrar más de 100 cursos y diplomados completamente gratis y solo tendrán que pagar el valor del certificado. Tuvimos la oportunidad de generar un diplomado llamado Gestión Integral del Cannabis Medicinal e Industrial con estos expertos que hacen parte de la Asociación Canábica del Trópico. Quienes decidan hacer parte de esta experiencia educativa tendrán la oportunidad de aprender acerca de temáticas desde la siembra, las semillas, cómo convertir la planta del cannabis en productos finalizados, regulaciones y sobre todo cómo funciona el marco legal vigente dentro del país. Bienvenidos a este espacio y no se pierdan la experiencia con Sensa Virtual. Bueno, bienvenidos a este espacio, qué rico que puedan participar de lo que es hoy Hablemos de Cannabis, qué rico poder tenerlos en este espacio. Primero estamos con Gabriel Bedoya, presidente de la Asociación Canábica del Trópico, con David Álvarez, director técnico agronómico, y con Adriana Arismendi, project manager, todos participantes de la Asociación Canábica del Trópico y sobre todo pues unos expertos y unos tesos en todos estos temas de cannabis, ¿cierto? Entonces, primero quisiera preguntarles cómo llegan ustedes a través de su experiencia personal a emprender en la industria del cannabis en Colombia. Gabriel, cuéntenos usted. Muy bien, Juliet. Afortunado este espacio. De hecho, esperamos que hayan muchos escenarios de Hablemos de Cannabis. Nuestra experiencia en la asociación fundamentalmente tiene que ver con que todos siempre nos manejamos en el agro principalmente. Y migramos, cuando se dio la normativa en el 2017, migramos hacia el cannabis, confiando en que es una propuesta bastante interesante, no solamente como renglón económico, sino como alternativa de medicina efectiva, como ya está probado científicamente y con muchos, demasiados testimonios que fueron los que fundamentaron la generación normativa en Colombia. Entonces, creo que ese ha sido como el renglón general de nosotros. Siempre estamos familiarizados con el agro, con la producción agroindustrial, y nos resultó de alguna manera fácil tomar la decisión de acoger esta normativa, de acoger esta posibilidad, que seguimos creyendo en ella. Somos unos convencidos de las bondades, tanto medicinales como económicas del renglón. Y bueno, esperemos que las cosas se nos vayan acompañando de otras medidas, de otras dinámicas que sabemos que nos van a llevar al punto con el que empezamos. Claro que sí. David, contame un poco cómo terminas en este punto de tu vida. Mira, fue una historia pues un poco particular, debido a que soy una persona que me criaron con el estigma malo del cannabis, ¿cierto? Pues para mis papás y para mi familia el tema de la marihuana era completamente malo, algo perverso. Y en un tema de un viaje en otro país, me empecé a dar cuenta que lo utilizaban para tratamientos medicinales. Entonces, como ese choque ahí, me creó esa curiosidad, como que algo que me enseñaron que era tan malo, ¿por qué puede curar la gente? O sea, ¿cuál es el principio medicinal de esto? ¿Qué tiene? Y como lo dice don Gabriel, como ya estaba relacionado al agro de hace tanto tiempo, familias que con finca, y siempre me apasionó mucho el agro, pues empecé a investigar y a encontrar pues estos temas interesantes del sistema endocannabinoide, de cómo estos fitocannabinoides entran a reemplazar pues estos cannabinoides que nosotros producimos y entran como a ayudar a nuestro sistema a estar en balance, ¿cierto? Entonces ahí se creó esa curiosidad y arrancamos con la investigación y empezamos cuando el gobierno nos permitió sacar licencias, que pudimos empezar a hacer las cosas legalmente como se tienen que hacer, pues. O sea que tú ya sabías que te querías dedicar al agro y terminaste migrando en este tema. Exactamente, por ese tema de la curiosidad. Okay. Yo creo que resaltar aquí, Juliet, lo de la alianza, lo de la combinación
de agricultura y tecnología. Yo creo que eso es un asunto que debemos resaltar y que la asociación la tiene ya muy definida, porque la agricultura históricamente ha padecido una carencia de tecnología, de acceso a herramientas tecnológicas que ya están demostradas que son muy efectivas, que disminuyen costos, que mejoran calidades, que mejoran operación. Y creo que eso es un asunto que debemos resaltar en este caso, en este escenario de Hablemos de Cannabis. Bueno, don Gabriel, y ahora que usted me está mencionando eso, yo quisiera preguntarle a usted cuáles fueron esos desafíos que ustedes encontraron o esas trabas al momento de querer empezar en este negocio, con qué se encontraron, cómo era el panorama en ese momento. Bueno, tenemos que partir de que es un renglón económico nuevo, en el país, inclusive en el mundo, porque siempre se ha manejado desde la ilegalidad. Sí. Y de ahí el estigma que ya ha resultado aquí en varias ocasiones. Inclusive hago un paréntesis, nosotros cuando estuvimos buscando un predio para nuestro proyecto, uno mencionaba que era para cannabis y le sacaban una cruz, pues cierto, y no, muchos predios terminaron rechazados para el proyecto precisamente por esa condición. Hoy, después de 5 años, ya nos ofrecen tierras. Entonces, de alguna manera se ha ido debilitando ese estigma, esa estigmatización y con las muestras, digamos, medicinales que hay. Entonces, en ese contexto de un renglón completamente nuevo, hubo unas dificultades muy marcadas. Decir, por ejemplo, desde la misma norma, porque el país tampoco conocía de cannabis legal, ¿sí? Entonces, la norma quedó con algunas falencias que se identificaron muy prontamente. Lo otro es el tema, digamos, técnico o tecnológico, porque no es lo mismo producir cannabis en California, en Holanda, que en el trópico. Y de ahí viene nuestro nombre, Asociación Canábica del Trópico, porque queremos construir nuestro propio conocimiento en torno al cannabis. Aquí hemos conocido que vienen canadienses, holandeses y quieren dar la receta definitiva para la producción de cannabis, pero vemos que eso no es lo mismo en el contexto de zonas templadas a la zona tropical. Entonces, de hecho, una de las dificultades que tuvimos muy marcada era el tema de acceso a profesionales, porque desde el Ministerio y desde el ICA nos exigen, y el mismo cultivo debe exigir profesionales del área, pero no había uno que tuviera experiencia en cannabis. Entonces todo fue un aprendizaje en los modelos de infraestructura, en los modelos de producción, en muchos aspectos. Pero fue muy interesante, a pesar de que eran obstáculos, llamémoslos obstáculos, pero eran oportunidades pedagógicas supremamente interesantes. Ahora, don Gabriel, que usted está mencionando esas falencias que se encontraron en el camino y sobre todo en términos de educación, quiero preguntarle a Adrián acerca entonces de cómo nace o cómo trabajan ustedes en pro de poder solucionar esas necesidades educativas. Sí, claro que sí. Mira, de hecho, lo que decía don Gabriel, uno de los obstáculos más grandes que hemos tenido en la industria es la falta de conocimiento de quienes operan nuestros cultivos. Y es, digamos, un poco tedioso, ¿cierto? Porque es gente que viene de otras agriculturas y llegar, digamos, a este campo es complejo, se cometen errores, se pasan un montón de situaciones que por eso decidimos acercarnos a Asensa para empezar nosotros mismos a generar ese conocimiento. Como bien decía ahorita don Gabriel, no es lo mismo un cultivo en el exterior y la mayoría de toda la información que hay en la web y pues, digitalizada es acerca de cultivos en otros países o en otras áreas del mundo donde no aplican un montón de temas a donde nosotros estamos citados, que es el trópico, ¿cierto? Entonces, por eso decidimos arrancar este camino de plasmar toda esa información, ¿cierto?, en un diplomado, para que ya sí empecemos a industrializarnos, como es cierto, ya para que cada empresa pueda tener capacitado el personal netamente para lo que es el cannabis, ¿cierto? Y así vamos a optimizar un montón de procesos, o sea, todo, digamos, va a fluir en la manera adecuada, vamos a tener una calidad muy diferente en nuestras flores y en nuestros cultivos, en la infraestructura y en el conocimiento de las personas que van a estar pues como en toda esta industria con nosotros. Hablemos un poquito de ese diplomado, de ese tema de cómo la gestión integral del cannabis, porque ese es el nombre del diplomado, gestión integral del cannabis medicinal e industrial,
¿Cómo entonces esto le va a permitir a las personas interesadas en ingresar a este mundo conocer qué vamos a ver en ese diplomado? Claro que sí. En ese diplomado vamos a ver desde la creación de un proyecto de cannabis, toda la parte legal, toda la parte de cultivos. Luego de los cultivos venimos a la extracción de los derivados e incluso les vamos a enseñar transformación en productos terminados. Hoy nosotros como ACT tenemos alrededor de 85 productos ya desarrollados, entre cosméticos, medicinales, comestibles, pues tenemos digamos de todos los campos. Y bueno, y la idea es enseñarle digamos a todas estas personas que el cannabis no es solamente una planta para fumar y bueno, y todo ese estigma que hay como en el mercado, sino que hay una gran cantidad de oportunidades afuera esperando para ser explotadas. Quiero preguntarles también, y ahora quiero preguntarle a David, ¿cuáles son y qué tipo de apoyos y recursos han encontrado disponibles para ustedes que son emprendedores en esta industria? Y entonces, ¿qué recursos ya ahora, después de este recorrido de 5 años que antes no había y hoy sí, qué recursos entonces se pueden encontrar las personas luego de hacer este diplomado, luego de formarse y luego ya en el momento de querer arrancar? Mira, precisamente es un tema muy importante lo del diplomado, porque cuando arrancamos, principalmente empezando por la inexperiencia de la agricultura de esta planta de cannabis en trópico, pues nos tocó aprender, porque como lo decía don Gabriel, la norma que nos entregaron fue por alguien que tampoco tenía ni idea de qué era lo que iba a ser el cannabis, ¿cierto? Entonces nos tocó aprender algo para poder cumplir. No habían ayudas financieras, no habían bancos que nos facilitaran cuentas bancarias. Entonces, para hacer inversiones, para pagar trabajadores, responsabilidad social, era un nudo. ¿Por qué no les facilitaban? Por la naturaleza del negocio. Exactamente, por el mismo estigma malo que tenían que, vamos a empezar una empresa de cannabis medicinal. No, aquí no, cerramos la cuenta. Porque inclusive yo ya tenía empresas de agricultura y traté de migrar esas cuentas que eran de agricultura hacia una empresa de cannabis medicinal, inmediatamente me las cancelaban. Cuando había un recurso de algún laboratorio, una cuenta por cobrar de algo relacionado con cannabis, inmediatamente lo cancelaban. Pero la ventaja que hay ahora es que esa experiencia que nosotros hemos adquirido durante estos años, desde el 2017, desarrollando, buscando cómo sacar adelante el negocio, a lo que nos llevó a esto, precisamente a tecnificar la mano de obra, tener un curso, un diplomado como estos, es como ablandar el camino, abrir como ese panorama de hacer entender a la gente que esto es más bien una oportunidad para desarrollar algo importante en la economía del país, porque como lo decía Adrián, pues es un diplomado que abarca todo, empieza por la historia, que hay historia muy interesante en muchos países, ¿cierto? Entonces empezar a entender que como que por ese estigmatismo nos están ocultando lo importante que puede llegar a ser esta industria para el país. En estos momentos ya hay relaciones con otros países, ya hay exportaciones, ya se pueden hacer productos cosméticos terminados, vender la materia prima, ya es otro panorama completamente distinto con el que empezamos pues en la industria. Bueno, y si alguien quiere hacer parte de ACT, ¿qué tiene que hacer? ¿Cómo llegan las personas a ustedes en caso de que quieran participar de la asociación? Bueno, principalmente lo más importante es personas o gente que quieran hacer lo mismo que nosotros, hacer las cosas bien, empezando por tener pues empresas con personal capacitado, que precisamente por eso es que estamos ofreciendo este entregable, pues este diplomado, ¿cierto? Que la gente tenga empresas serias, como se deben hacer las cosas, y que quieran pues sacar la industria adelante, ¿cierto? No necesariamente hay que tener cultivos o las fincas, sino que hay gente que también llega en otras partes del proceso, por decir, puede adquirir las materias primas con nosotros y puede desarrollar su marca de cosméticos. Gente que quiera de verdad pues hacer las cosas bien por la industria es bienvenida, ¿cierto? No sé si me quieres complementar algo, Gabriel. Eso es muy importante, porque nosotros, de hecho, en el marco del diplomado, tenemos un tema de suma importancia y es la necesidad de agremiación. Yo creo que cualquier renglón económico, si no tiene gremio de respaldo, si no tiene gremio alrededor de él, empieza fallando. Y más aún una industria como la del cannabis en Colombia, donde es muy reciente.
y nosotros entendimos que solos no podemos, que tenemos que juntarnos y complementar fortalezas y conciliar intereses. Entonces, eso es lo que nos ha llevado allí. ACT es una asociación de empresas de cannabis. O sea, quien debe acercarse a la asociación debe ser una empresa y no tanto en carácter de persona, ¿sí? Y la idea es que tengamos muchas empresas, no solamente interesadas, sino vinculadas a la asociación. Hemos querido tener un poco de pausa porque debemos estructurar la asociación como tal en 3 pilares fundamentales: el administrativo, el jurídico y el técnico. Entonces, teniendo ya todo eso muy definido, ya vamos a abrir, porque la asociación es de carácter abierta, solo que es cuestión de oportunidades, de momentos, para que podamos escuchar y abrirle el espacio a otras empresas que puedan estar interesadas. Adrián. Me gustaría complementar algo. Sí, nosotros como ACT es una asociación de empresas, digamos que también tenemos la posibilidad o ofrecemos la posibilidad a las personas de cómo arrancar ese emprendimiento, cómo empezar a crear esa empresa, ¿cierto? O sea, nosotros podemos prestarles la asesoría completa, así digamos la persona por ahora no tenga ni las licencias, ni el predio, no tenga nada, pero tenga esa proyección de empresario que quiera convertirse pues en un empresario de la industria. Nosotros desde ACT estamos como ofreciendo todo ese tema de asesoría, ¿cierto? Desde ayudarle, digamos, a gestionar sus licencias, a enfocarle, digamos, el norte de su empresa, de qué es lo que va a producir o qué es lo que va a cultivar, o también empresas que no necesariamente sean cannabicultores, sino productores de productos terminados de cannabis, donde nosotros también les podemos vender las materias primas, les podemos ofrecer canales de distribución de sus productos, ¿cierto? De todo esto, que digamos mucho de esto es lo que van a ver en el diplomado con nosotros entre Sensa y ACT. Súper. Además de eso, me estabas hablando, ahorita estamos hablando de unas proyecciones a futuro, ¿cierto? Y de cómo esperan ustedes contribuir al desarrollo de la industria del cannabis en Colombia. Ya tenemos un aporte muy importante, y es el tema de la educación, y es saber que ustedes lograron bajar en este diplomado todas esas experiencias que ustedes como asociación han tenido y que hoy podemos entregar, ¿cierto? A futuro, ¿qué más se les ocurre? ¿Qué más esperan ustedes de este proyecto que viene en desarrollo? Bueno, yo creo que debemos resaltar el amplio espectro de uso y comercial del cannabis. De hecho, por eso llamamos en el diplomado de cannabis medicinal e industrial, porque por un aspecto está el cannabis como flor, como moño, como marihuana, que tiene por lo menos 5 escenarios de mercado muy marcados. Es decir, por ejemplo, en medicina humana, en medicina veterinaria está también exigiendo, pidiendo, demandando productos de cannabis. Yo quiero hacer la anotación de que ya se han conocido experiencias del trauma que tienen las mascotas en Navidad con la pólvora, y cómo el CBD, ya con unos ensayos que se han hecho y que hemos hecho, se nota un efecto muy positivo en eso, que creo que es un asunto que debemos resaltar y tenerlo muy en cuenta. El otro es el tema gastronómico. Ya hay muchos platos, productos que involucran el CBD, inclusive hay un tema de cenas canábicas. En fin, eso va cogiendo bastante impulso en el mercado. El otro está el de cosméticos, que ese pues ni se diga la cantidad de productos que ya vemos en el mercado con CBD y con cannabis, y con resultados ya demostrados, resultados muy positivos. Y un quinto escenario es el turístico. Ya se viene planteando turismo canábico. Entonces nos parece que son 5 escenarios fundamentalmente enmarcados dentro de lo que es la proyección nuestra, ¿sí? Y para no hablar de ya el cáñamo, que sería el factor industrial del cannabis. Debemos recordar que la fibra de cáñamo que produce el cannabis ha sido históricamente conocida como de las más finas, de las más útiles, de las más prácticas. Solo por algunas dinámicas globales, pues eso terminó prohibido el cannabis,
y por delante se llevó la prohibición del cáñamo también de alguna manera por la producción. Pero hoy es un resurgir de esos usos. Entonces la asociación está enmarcada en potenciar esos puntos, en tratar de poner unos apoyos en esos escenarios, porque sabemos del potencial que tiene en la industria. Bueno, qué rico haber compartido este espacio con ustedes. Ustedes ya definitivamente son unos tesos en la temática y sobre todo pues qué más que logramos tener este proyecto de poder entregarle a las personas este diplomado en gestión integral del cannabis medicinal e industrial. Recordarles que nos sigan en redes sociales como @sensavirtual, Facebook e Instagram, también en Facebook e Instagram como Sensa Medellín, y los esperamos para una próxima entrega de Hablando de Cannabis. Esperamos que hayan disfrutado de este espacio. Desde ya queremos contarles que tenemos inscripciones abiertas para el Diplomado de Gestión Integral en el Cannabis Medicinal e Industrial. Recuerden que este es en modalidad virtual y sobre todo asincrónica, lo cual te permitirá desarrollar este diplomado desde cualquier lugar y en el momento en el que desees. Este fue creado en asociación con los expertos de la Asociación Canábica del Trópico. A ellos muchas gracias por venir. Recuerda que si quieres tener más información de este diplomado, nos puedes encontrar en internet como www.sensavirtual.edu.co. Para inscribirte nos puedes escribir a nuestras redes sociales, Facebook e Instagram @sensavirtual, o podrás escribirnos a nuestro WhatsApp 322-816-4141. Y recuerda, sigue aprendiendo sin límites.